Lo eliminamos aquí. ¿Cuánto se ahorra? ¿Cuánto se ahorra? Mezclar vamos a tener un secador ahí. ¿Un secador? ¿Sí? Hablamos entonces, no terminamos el tema, sino que realmente dijimos que eso iba a poner un secador por refrigeración, pero no terminamos. ¿Ah? Empezamos a hablar de la entonces, los principales contaminantes del aire tienen que ver con la humedad. Si no tuviéramos humedad, la mayoría de los contaminantes no nos importaría. O sea, podríamos convivir tranquilamente. No tan tranquilos, así como si fuéramos tranquilos, si solamente tuviéramos contaminantes sólidos y aceite. Si solo tuviéramos eso, sin agua, podríamos estar más o menos tranquilos de que realmente no hay un problema grave en la planta. El problema es que el agua, cuando se junta con el aceite, la semana pasada se ve el tema que se forma un tipo de emulsión, y esa emulsión funciona como cemento. Mientras está húmedo y funcionando, la posibilidad de que se adhieran los componentes mecánicos es baja, pero cuando se detiene la máquina, después de un rato se solidifica y se termina formando un tipo de cemento que está uniendo agua, aceite y partículas sólidas, entonces se transforma en una mugre que finalmente viene siendo como tener colesterol en esto. Se empiezan a dar la pelea. Ya sé que todo funciona desde que va para atrás. ¿Por qué el aire tiene agua? ¿Por qué cuando nosotros hacemos este compresor con prima aparece agua? ¿Por la humedad? El aire tiene humedad. De hecho, en este momento el aire está seco, está húmedo. Está húmedo, ¿cierto? Y la sensación de humedad es bastante alta. Pero ¿cuánta humedad tiene el aire? Ahora. Ahora ya, ahora. El agua viene de la atmósfera. O sea, sale de la atmósfera, del aire atmosférico. Por eso que el compresor siempre tiene que ubicarse donde hay aire seco en la planta. En un lugar fresco, en un lugar sin mucha humedad. ¿Se acuerdan que ya le digo esta metodología que les digo que la neumática siempre se ha considerado como el hermano mono de la ingeniería? Así, pobrecito, ¿sabes? Neumática, tenemos 22%. 30%. ¿Cuánto? 30% según los años. ¿Qué nos parece? Tenemos 23.6. 23.6 y tenemos un 30% de humedad. Ese es el cual ¿Ah? 22%. ¿Hace cuánto rato? ¿Y qué temperatura? 25 Probablemente 22 a 25 grados, 22% a 25 grados es lo mismo que 23 a 30. Así que no vamos a ajustar. ¿Ah? No, le voy a demostrar que le va a dar lo mismo. Le voy a demostrar que le va a dar lo mismo. Punto rocío. ¿Ah? Punto rocío 2%. ¿Cómo punto rocío 2%? El punto rocío se mide en grados Celsius. Ahí está, un poquito, 2 grados. ¿Ah? 2 grados. 2 grados es el punto de rocío. Está bastante seco el aire entonces. ¿Eh? 100%. Ya, hágase la siguiente idea. Cuando nosotros tenemos un cierto volumen de aire, ya que hacer volumen de aire, ¿está bien? Ese es un cierto volumen de aire. A una cierta temperatura, que le vamos a poner 35 grados Celsius, no una temperatura que nosotros conozcamos mucho. Supongamos que podemos tener todo eso lleno de agua, lleno de agua. La capacidad total de contener de agua va a ser todas. Y ya toda esta nuestra
Y esa va a ser toda la cantidad de humedad que podemos disponer en el aire. De aquí a acá. A 25 grados Celsius el aire va a tener esa capacidad contenida por debajo. A 17 va a tener esa capacidad contenida por debajo. A 5 vamos a tener esa capacidad. A 0 vamos a tener esa capacidad contenida por debajo. ¿Ya se ve una tendencia así como rápida? Mirando aquí no. Podría decir al otro lado, podría ser así también. Se ve una tendencia con esa. No se ve nada, se ve un rayo. Un gráfico de barra. Pero miren. No, nada. Oye, si la mitad de la weá que ustedes aprendan aquí, yo creo que lo que ustedes aprendan aquí les va a servir un 30%, un sueldo. Aquí en este ramo, en el ramo al lado, en Tú. 30%. La carrera. Tienen que aprender a relacionar una cosa con otra. Y eso va a transformar, eso va a tener un efecto multiplicativo, ¿sí? Muy grande, donde ese 30% se va a multiplicar por alto. ¿Qué se ve ahí al tiro? ¿Qué se ve así? A primera vista, ¿qué queda al tiro? ¿Sí? ¿Qué se podría decir? ¿Ah? O sea, es porque puse el cero al lado de acá, porque si hubiese puesto el cero al lado de allá, no hay ningún orden temporal, no dando lo mismo desde el punto de vista del tiempo. Tal cual. La capacidad de contenedor del agua es proporcional a la temperatura. Eso quiere decir que a mayor temperatura, mayor capacidad de contenedor de agua, a menor temperatura, menor capacidad de contenedor de agua. ¿Cachai? Eso se desprende a la primera. Y eso no se lo puedo haber enseñado yo, se lo enseñó, creo que una profe por ahí por el cabo. ¿Sí? No fue el punto de ese día, no fue clase. Se perdió esa clase. Pero se desprende, ¿cierto? Fácilmente, es fácilmente identificable que a mayor temperatura tengo mayor capacidad de contenedor de agua, a menor temperatura tengo menor capacidad de contenedor de agua. Ahora, la siguiente pregunta es, sabiendo ya esto, ¿dónde hay mayor contaminación? ¿Cuánto va a haber mayor cantidad de agua en el ambiente en invierno o en verano? En verano, porque hay mayor temperatura y la capacidad de contenedor de agua es mayor. En invierno vamos a tener menor temperatura y la capacidad de contenedor de agua va a ser menor. Ahora, ¿dónde realmente vamos a tener más agua en el ambiente? ¿En invierno o en el verano? Sí, agua, sí. No capacidad, sino que agua. Ahora expliquemos qué significa humedad relativa. La humedad relativa significa cuánto de esa agua, cuánto de este total tengo disponible realmente en agua. En este caso, esos 23 grados Celsius, supongamos que representan ese contenido total de agua, y en este momento tenemos esto, la mitad, eso. O sea, en este momento, la cantidad de agua de lo que podemos tener, que corresponde al 100%, tenemos solamente una tercera parte. Eso es lo que significa la humedad relativa. Pero obviamente, si la humedad relativa es el 30%, no conocemos la temperatura, en realidad el dato no sirve absolutamente de nada. Porque, por ejemplo, ¿dónde hay más humedad? O sea, ¿dónde hay más humedad? ¿En Arica o en Punta Arenas? ¿Ah? Probablemente, supongamos que en Arica no creo que hay 35 grados, deberían en 25. Sí. Supongamos que en Arica, este va a ser más o menos una referencia de igualdad de cero, son más o menos todos los números iguales. Un 30% en Arica va a ser más o menos como eso, un poquito más abajo. Un 30% en Arica. Un 30% en Punta Arenas. ¿Eso? Pues. Pero ya decíamos, tendría que rayar la barra. Hagámoslo aquí. Tendríamos un 30% más o menos ahí. Entonces, tengamos un 100% en Punta Arenas y un 30% en Arica, que son los parámetros reales. Eso. Comparado con eso, ¿dónde hay más agua?
Ese 25%, ese 30% a 25 grados Celsius es más agua que el 100% de una relativa a 0. Por eso que en el desierto, en las plantas del desierto, la cantidad de agua que se encuentra en los sistemas de concentración es súper alta. Porque ahora viene la segunda parte. Creo que no definimos bien qué es lo que significa humedad relativa. El 100% de humedad y ¿cuánto da? El máximo. Pero, ¿cómo sería eso? Porque yo siempre había entendido que la humedad era un gas, que era la cantidad de agua que tenía. La cantidad de agua, esto es, supongamos, 30 gramos por cada metro cúbico de aire seco. Eso es la cantidad, por ejemplo, a 35 grados Celsius, supongamos que podemos contener, todavía que hay una tabla, aquí vamos intentando el número. Con el 100% de humedad llueve. No necesariamente. Y baja la temperatura. Ahí hay una tabla. La presión atmosférica a 35, o habíamos dicho 35 y a 35 grados, a una 100%. 35, voy a dar una 37, 38. 38 gramos de agua por cada metro cúbico de aire seco. O sea, en un metro cúbico de aire a 35 grados Celsius, por esta línea válida, a 35 grados Celsius, deberíamos contener 35, deberíamos tener más o menos entre 35, 30 y 40, o sea, 37,5 va a ser más o menos 30, 38 en esa rango. Entonces, si yo tengo solamente un 50% de la realidad que está aquí en medio, ahí, vamos a ver por ahí, 50% aquí, por aquí, ¿ah? Entre 40 y 60. Por eso, entre 40 y 60. 40, este 60, este 40, y yo quiero preguntar al 50%. La mitad. Debe estar por ahí, ¿no? Debería ser la mitad de 38, debería ser 16, 19. Si tengo 19 gramos de agua reales, significa que tengo un 50% de humedad relativa. Y ese 50% significa 19 gramos de agua por cada metro cúbico de aire seco. Gramos de agua. El porcentaje se lo dan en peso al agua. En la división, 19 dividido por 38, ¿cuánto es? Por 100. 50% de humedad relativa. Eso significa el porcentaje de humedad relativa. Y por eso que tiene que estar asociado a una temperatura específica. Si la temperatura no es conocida, el porcentaje de humedad relativa no sirve de nada. Porque el 50% aquí, vamos a definirlo aquí, tenemos 25 grados Celsius. 25 grados Celsius. Deberíamos tener más o menos como 22 gramos de agua por cada metro cúbico. Entonces, el 50% aquí significa 12 gramos. Va a ser más chico que 500 gramos. Claro, a 17 vamos a tener obviamente solamente menos. 12. Entonces, el 50% va a ser 6 gramos de agua. Entonces aquí el 50% corresponde a 6 gramos, aquí corresponde a 11 gramos y el 50% corresponde a 19 gramos. A 0 grados Celsius, a 5 gramos. El 50% a 0 grados Celsius significa 2,5 gramos de agua por cada metro cúbico. ¿Cachai? Entonces el 50%, si uno no conoce la temperatura, significa cualquier cosa, pero si uno conoce la temperatura, uno puede identificar exactamente la cantidad de agua que hay en cada volumen de aire seco. ¿Se entiende ahí un poquito? Los ingenieros civiles industriales, ¿saben la que tienen su talla? ¿Para qué hacen en la industria? Administran.
Fundamentalmente deberían administrar, pero normalmente se le encomienda la organización, la estructura industrial, la forma que debe tener el industria. ¿Ustedes saben cómo funcionan las calderas? Sí. Para operar una caldera, ¿qué necesitan tener? Un curso, ¿cierto? Y ese curso adelante que está inscrito en el servicio de salud. Creo que en el servicio de salud. El curso debe estar certificado por el SEC, pero no tiene que inscribirse en el servicio de salud para poder operar la caldera. La caldera tiene que tener una resolución sanitaria para poder operar. Una pared de un metro de dedicación que concreta, dependiendo de la caldera. Ah, claro, del tamaño, de una serie de cosas. Si la caldera para operar. Y además necesito tener un operador certificado que debo pagar un sueldo por ver cómo la caldera está. Calcula una serie de cosas, pero está todo el día a disposición de la caldera. Porque va a depender de la caldera, por ejemplo, en la planta tenemos 6 calderas. Y una de ellas, la más moderna, trabaja solamente con vapor, no por una. Entonces, la presión que trabaja es demasiado elevada, una caldera enanísima, o sea, compares con la otra. Pero eso le llega solamente vapor y se sobrecalienta. El problema es que la cabeza genera mucha más presión que todas las otras juntas. Entonces, por culpa de esa caldera, se tuvieron que contratar, digamos, un calderero para cada turno. 24/7, esa caldera tiene que estar conectada, si no, siempre tiene un calderero verano, porque si no. Antiguamente se hacía así, o sea, las calderas se dejaban manipuladas y cualquier cosa la armaban y chapan. Pero el que opera la caldera tiene que estar certificado. No cualquiera puede llegar a operar, ¿cierto? Eso significa que uno, si uno tiene una caldera, tiene que tener un compadre parado ahí haciendo algo. Pero el compresor no necesita nada, ¿cierto? No necesita tener un certificado de operación, no necesita tener un certificado, un operador certificado, que no tiene una condición especial, no necesita tener una certificación de absolutamente nada. Cuando chanta el compresor y listo. El problema es que alguien tiene que cada cierto tiempo encender el compresor, verificar que tiene algún parámetro, y ahí mirar, así como limpiarle la pantallina para que se vea. Entonces, es como, a ver, desde el punto de vista organizativo, ¿dónde diablo coloco el compresor para que alguien haga esa pega y no signifique tener que involucrarle a alguien en ese trabajo? Vale, le dejan el compresor al compadre de la caldera. Porque tenemos que ir para no hacer nada. Se supone. Pero se puede. ¿Por el asunto de la humedad? No, aparte que el calor que hace, la partícula está mucho más dilatada, entonces va a forzar más el compresor. No solamente dilatar el compresor, sino que nadie está a la temperatura más alta. Al estar más caliente, hay mayor capacidad de contener vapor de agua, por lo tanto, y además no es obligatorio, pero lo normal es que el ambiente cercano a la caldera tenga mayor presencia de humedad en el ambiente. Probablemente no hay condensación, porque la temperatura en general está más alta. Por lo tanto, el compresor absorbe el peor aire de la planta, con la mayor cantidad de humedad y a la mayor temperatura. O sea, como que el compresor es lo más lejos de la caldera. lo más posible. En el lugar más frío posible. En el lugar más frío, más ventilado, en donde. Al lado de Chile. Ojalá al lado de Chile, pero ojo, Y que tan cerca, porque al lado de Chile nos podemos enfrentar a eso, a una temperatura baja, pero con un porcentaje ambiental alto, con un porcentaje más relativo alto. Idealmente uno debería de instalar el compresor en un lugar fresco y seco, así como se instala en un lugar fresco y seco, tal cual. No haya exceso de luz, no haya exceso de sol. Normalmente los compresores en Chile instalan, ¿cachan que el sol siempre en Chile está para el lado de allá, ¿cierto? Si estamos en invierno, en verano siempre está para el lado de allá. No pasa así, pasa así. Más en invierno pasa más así, más para el verano pasa más así, pero desde Antofagasta para acá, el sol siempre pasa siempre en este sentido. Entonces, nosotros deberíamos colocar en una pared al lado de acá el compresor, para que le quede la sombra. Y si tenemos una pared aquí, si en la mañana, el sol de la mañana va a provocar menos calor que el sol de la tarde, entonces tenía que ir siempre orientado hacia el sur y hacia el oriente. La peor si está a la intemperie, hacia el sur y hacia el oriente. Idealmente debería tener un techido, una opción que no esté sometido al ambiente, pero debería basarse un poco en eso. Y los secadores de aire. Los secadores también deben tener un lugar seco. Pero cercanos a los compresores. Para allá, eso es lo que quiero que elaboremos
como tesis. Cuando estás estudiando, así igual que lo mismo, así con esa misma antigüedad, debe ser más fuerte que uno de ustedes. No, y estoy así, apuntando así, no, de aquí para allá. Porque ustedes sí son mayores, son más contemporáneos. De aquí para allá yo creo que hay varios que estamos en la misma. 19. Dos veces. Un profe nos dijo, cuando nos mostró algo más o menos parecido a esto, obviamente el profe no tenía por qué no creerlo. No hay un argumento para decir, no, cacharán. A los 18, ni idea de lo que estábamos hablando, escuchaba lo que el tipo decía y cualquier cosa que dijera le creía. Entonces el tipo un día nos dice que en la planta de preparación de aire uno debería almacenar el aire limpio y seco. Entonces eso significa colocar el compresor, después colocar el secador y después el acumulador. Y ahí hacia la red, de ahí hacia la distribución. Secador, el secador creo que es así. Ahí estamos. Sí, ahí está. Secador. El compresor, después uno debería secar el aire, colocarle un filtro por aquí, una cosita de filtraje para proteger el secador. Después el secador y almacenar aire limpio y seco. A mí eso me pareció una cosa súper lógica y correcta, ¿cierto? Si voy a almacenar aire, almacenarlo limpio y seco. Básicamente porque si el compresor se detiene, si tengo problemas de compresor, puedo seguir operando con la planta porque tengo el aire almacenado. ¿No? Profesor, llegando después también. Profesor, y los acumuladores, los componentes pueden no. Es que para demostrarte por qué, es que en Chile el 90% de la planta está así: compresor, filtro, secador, estanque. Están así. Y yo cuando al principio lo estaba empezando como en alguna manera, o sea, me habían dicho eso y coincidíamos. Almaceno el aire una vez limpio, o sea, almaceno el aire limpio y seco para después distribuirlo. No lo voy a volver a secar después de ya haberlo secado una vez, lo voy a hacer 2 veces, nunca. A lo mejor lo podría filtrar todas las veces que sea necesario, pero secarlo nunca, porque esta cuestión gasta energía eléctrica. Entonces ya no voy a malgastar energía eléctrica para volver a secarlo. Y además no tiene por qué volver a humedecerse si está dentro del sistema. Solamente, a no ser que la temperatura baje, así llevando, estrujando mucho más el aire, podríamos volver a sacar el agua, pero tendríamos que bajar mucho la temperatura. Entonces con ese concepto yo me quedé harto tiempo. Pero un día hice el raciocinio, que es así como, pensamos esta manera lógica. ¿Cuánto aire produce un compresor? Por ejemplo, de 10 HP. Ni idea, ¿cierto? Ni idea. Ninguno tiene la más remota idea de cuánto produce un aire de 10. Le voy a decir de una manera que es tremendamente sencilla de achuntar a todos los compresores. No es que sea la achunte, pero sí a... No, porque los compresores cuando se diseñan para que más o menos entreguen 100 litros de aire por cada HP de compresor. Minuto. 100 litros minuto por cada HP de compresor. 100 por 10. ¿Ah? 100 por 10 son. 100 por 10 son 1000, un metro cúbico por minuto. O sea, por cada 1 HP de compresor, vamos a decir que son 100 litros de aire por minuto. De aire comprimido a 6 bar. Un compresor normal, ¿no? cualquier compresor. Y se basa básicamente en lo siguiente: los compresores de pistones producen 110 litros de aire por cada HP. Y los de los de pistones producen 90 litros de aire por cada HP. Y los de tornillo producen 110. Más o menos. Y los de paleta producen creo que como 115 o 120. Entonces terminamos casi siempre en el mismo parámetro. O sea, en el peor de los casos hay que ir un poquito por arriba, pero no, la diferencia no va a ser tan grande.